¿Qué es el idealismo? El idealismo afirma que la realidad está fundamentalmente constituida por la conciencia y la mente. Es uno de los movimientos más sobresalientes de la modernidad y se dirige al pensamiento humano. Algunos principios clave de este idealismo es la primacía de la conciencia, la dependencia mental, la realidad como construcción mental y la énfasis en las ideas. Existen 4 tipos de idealismo, que es el idealismo subjetivo, el idealismo objetivo, el idealismo trascendental y el idealismo absoluto. Algunas de las implicaciones con el idealismo es la naturaleza del conocimiento, la metafísica, la ética y valores. El siguiente tema será historicismo. El historicismo es una corriente que postula la educación con el proceso de enseñanza, aprendizaje, así como su influencia histórica y cultural. Algunos principios sobre este historicismo es la educación como fenómeno histórico, el cual tiene como práctica universal la educación del individuo. La siguiente es la contextualización del conocimiento. Esta es una adaptación de corrientes pedagógicas a un contexto, el cómo se va a desarrollar algún docente o alguna persona al momento de llegar a interactuar con los conocimientos de la gente que está en proceso de aprendizaje. La relevancia nos va a hacer entender la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje para la adquisición de conocimiento. En esta se van a incluir algunos métodos educativos para aquellos individuos que están en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. También está el desarrollo del individuo, que en este se utilizará el uso cognitivo, emocional y social. Ya en este apartado depende mucho del individuo, el cómo se desarrolle tanto cognitivamente, emocional y social ante una sociedad. Sigue el materialismo histórico. Esta es una teoría que influye en la educación a considerarla una estructura de poder, relación entre clases en... Esta teoría influye en la educación a considerarla una estructura de poder y relación entre clases y la sociedad. El materialismo histórico posee los siguientes aspectos. La primera es medios materiales. Esta va a identificar a las personas que pueden satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, educación y vestido. En evolución social, Marx establece que existen diferentes modos de producción y entre ellos se determinan elementos como el capitalismo, la desigualdad, la riqueza y salarios desiguales, entre otros. La siguiente es lucha entre clases. Aquí en esta lucha de clases se da porque hay una mala distribución de riquezas, la diferencia entre la burguesía y el proletariado. La siguiente es la superestructura. Consiste en las ideas, aspectos culturales, religión, política y todas esas instituciones que conforman a una sociedad. El marxismo en educación es un modelo pedagógico que busca la liberación del proletariado a través de la formación de un pensamiento crítico y la concienciación social. La educación en Atenas surge en la época clásica, donde busca formar ciudadanos virtuosos capaces de participar activamente en la vida política y social, y era principalmente una obligación de la familia según la riqueza y el estatus. Esta buscaba a los ciudadanos cultos, participativos, con énfasis en el desarrollo intelectual, físico y moral. Existen 2 etapas de educación en educación de Atenas, que es la educación temprana, que se da de los 7 a 14 años, y la educación superior, que se da de los 14 a 18 años. Y una de las figuras claves en esta educación es Sócrates, Platón y Aristóteles. La educación en Esparta, también como conocida como educación agoge, es un sistema riguroso diseñado para crear ciudadanos soldados, militares y formidables. Esta educación priorizaba la disciplina militar y la obediencia por encima de un desarrollo intelectual. También en esta educación, los niños a partir de los 7 años eran separados de sus familias para vivir en grupos que los llevaran a ser
personas disciplinares. Una de las primeras etapas de la educación se da desde el nacimiento hasta la edad de 6 años. A partir de estas etapas, de estos 6 años, se evalúa la crianza. Y la otra es de los 7 a los 20 años y es un entrenamiento militar y se empieza a formar su disciplina. Esto fue todo de mi parte, maestra. Gracias.